¿Qué harías si ayudar a alguien te costara todo lo que tienes? No una parte, no lo que te sobra. Esta no es una historia rápida. Es la historia de un hombre que dio cuando le dolía y esperó cuando nadie creía. Lo que ocurrió años después, cuando ya no esperaba nada, no solo cambió su destino, sino que dejó una lección que muchos descubren demasiado tarde. Quédate hasta el final, porque esta historia te enseñará por qué Dios nunca ignora al que sigue trabajando en silencio, y cómo una pérdida que parecía definitiva puede convertirse en la mayor bendición de tu vida. Suscríbete, comparte este mensaje con alguien que hoy esté cansado de hacer el bien sin ver resultados, y recuerda esto mientras escuchas: Dios ve, incluso cuando el mundo se burla. En el borde de un valle amplio, donde el polvo se levanta lento y el sol castiga sin preguntar, vivía un hombre mayor del campo al que pocos llamaban por su nombre. No porque no lo tuviera, sino porque con los años se volvió invisible. Su espalda encorvada hablaba de décadas de trabajo, sus manos ásperas de tierra y esfuerzo, y su mirada, serena pero cansada, parecía haber aprendido a esperar sin quejarse. Tenía poco, muy poco, pero jamás se le oyó maldecir a Dios. Decía que mientras hubiera fuerzas para levantarse, había motivo para agradecer. Su mayor tesoro no era su casa de adobe, ni los surcos que cuidaba con paciencia, sino su único caballo. Con él arriaba, cargaba, sembraba y llevaba lo necesario para sostener a su familia. Aquel animal no era lujo, era sustento, compañía y esperanza. Sin ese caballo, el trabajo se volvía cuesta arriba. Sin ese caballo, el día empezaba ya perdiendo. Aún así, el hombre nunca lo miró como propiedad, sino como préstamo. «Nada es mío del todo», repetía en voz baja mientras amanecía. Una tarde, cuando el cielo empezaba a tornarse cobre, encontró a un desconocido tirado a un lado del camino. Estaba malherido, la respiración rota, la sangre oscureciendo la tierra. El hombre mayor se arrodilló junto a él, escuchó su ruego entrecortado y entendió de inmediato la urgencia. Necesitaba llegar a un hospital, y pronto. Miró alrededor. No había carros, no había vecinos, no había tiempo. Solo estaba él y su caballo. La decisión no fue larga, pero sí pesada. Sabía lo que significaba, sabía lo que perdería, sabía lo que dirían. Aún así, ayudó al desconocido a montar, le acomodó el cuerpo como pudo y con un nudo en la garganta le entregó las riendas. «Ve», le dijo, «Dios te acompañe». Vio alejarse su único sustento levantando polvo, y por un instante el silencio le pesó más que la tarde. Se quedó de pie, solo, con las manos vacías y el corazón firme. Cuando llegó a casa, el golpe fue inmediato. Su familia no entendió. Le preguntaron cómo había sido capaz de regalar lo único que tenían. Las palabras fueron duras, el silencio peor. Aquella noche, el hombre mayor no discutió. Se sentó afuera, miró el cielo y oró con pocas palabras. No pidió que le devolvieran nada. Solo pidió no endurecer el corazón. Los días siguientes fueron difíciles. Sin caballo, el trabajo se volvió escaso. Luego vino el despido. Más tarde, un robo que terminó de vaciar lo poco que quedaba. El pueblo no olvidó el error. Se burlaban, lo llamaban ingenuo, reían cuando pasaba. Pero él seguía levantándose temprano, trabajando con lo que podía y confiando en que Dios veía lo que nadie quería ver. Y aunque el dolor crecía, su fe no se rompió. Porque hay decisiones que duelen, pero también siembran. El tiempo comenzó a pasar con una lentitud distinta, como si cada día pesara el doble. Sin el caballo, el hombre mayor tuvo que aprender a hacer lo que antes hacía en horas, en jornadas completas. Caminaba largos tramos con herramientas al hombro, ofrecía su fuerza a cambio de lo mínimo y regresaba al anochecer con el cuerpo molido y el ánimo en silencio. No se quejaba, no explicaba, simplemente seguía. En el campo, algunos decían que su fe era terquedad, otros que ya estaba viejo para entender cómo funciona el mundo. Él escuchaba, asentía y guardaba todo en el corazón. El despido fue un golpe seco. El patrón, con palabras medidas y mirada esquiva, le dijo que ya no había trabajo para alguien que no pudiera cumplir como antes. El hombre mayor agradeció la oportunidad, recogió sus cosas y se fue sin reclamar. Sabía que discutir no devolvería lo perdido. Sabía también que la dignidad no se negocia. Aquella tarde, al cruzar el pueblo, sintió las miradas clavarse en su espalda. Algunos murmuraban, otros se reían abiertamente. Ahí va el que regaló su futuro, decían. Él bajaba la cabeza y seguía caminando.
El robo llegó una noche sin luna. Entraron a su casa sin ruido y se llevaron herramientas, semillas, lo poco que aún tenía valor. Al amanecer, al ver el desorden, el hombre mayor se sentó en el suelo y respiró hondo. No lloró, no gritó, cerró los ojos y oró. No fue una oración larga ni bonita, fue un susurro cansado. Señor, tú sabes. Y con eso se levantó y empezó a ordenar lo que quedaba. Su familia, golpeada por la necesidad, empezó a entender lentamente. No fue de un día para otro. Al principio hubo reproches, silencios largos, miradas duras. Pero con los meses, al ver que el hombre no cambiaba, que seguía dando gracias antes de comer aunque hubiera poco, que seguía ayudando a quien podía aunque nadie lo ayudara, algo se ablandó. Comprendieron que no había sido un acto de locura, sino de misericordia. Y eso, aunque no llenaba la mesa, empezaba a sanar el hogar. El pueblo, en cambio, no perdonó. Pasaron los años y la burla se volvió costumbre. Cuando algo salía mal, alguien decía su nombre como ejemplo. Cuando alguien dudaba en ayudar, recordaban su historia para advertir, no seas como él. El hombre mayor escuchó esas palabras muchas veces, y cada vez, en lugar de endurecerse, eligió callar, porque había aprendido que Dios trabaja mejor en el silencio. En las noches, cuando el cuerpo ya no respondía, se sentaba frente a su casa y miraba el camino por donde, años atrás, había visto alejarse su caballo. No lo hacía con amargura, sino con una extraña paz. Sabía que había perdido mucho, sabía que el tiempo no volvía, pero también sabía algo que nadie más parecía entender. Hay semillas que tardan años en brotar y otras que solo Dios sabe dónde caen. Y mientras el mundo se reía, el cielo seguía observando. Con los años, el hombre mayor se volvió parte del paisaje, no por respeto, sino por costumbre. Pasaba por los caminos de tierra con paso lento y firme, ofreciendo ayuda donde hubiera necesidad, cargaba sacos ajenos, reparaba cercas rotas, acompañaba enfermos cuando nadie más tenía tiempo. Nunca cobraba más de lo justo, a veces no cobraba nada. Algunos decían que lo hacía para sentirse útil, otros que era su manera de pedir perdón por aquel error que había marcado su vida. Él no explicaba, solo servía. La fe del hombre no era ruidosa. No levantaba la voz ni buscaba testigos. Oraba al amanecer, cuando el frío aún mordía, y al anochecer, cuando el cansancio pesaba más que las palabras. Agradecía por lo poco y pedía fuerzas para el día siguiente. No pedía riquezas, no pedía venganza, pedía mantenerse fiel. Y en ese pedir sencillo encontraba una paz que desconcertaba a quienes lo miraban desde lejos. Hubo días en que el cuerpo le recordó la edad. Las manos temblaban, la espalda dolía, el aire faltaba. En esos momentos, la duda se acercaba despacio, como quien no quiere molestar. ¿Valió la pena?, susurraba. El hombre mayor escuchaba esa pregunta y la dejaba pasar. Había aprendido que no todas las respuestas llegan cuando uno las exige. Algunas llegan cuando uno ya no las necesita para seguir creyendo. Su familia, ahora más unida, comenzó a sostenerlo como él los había sostenido a ellos. Compartían lo poco, reían cuando podían y lloraban en silencio cuando hacía falta. En ese hogar humilde, la fe dejó de ser discurso y se volvió refugio. Comprendieron que aquel caballo no se había perdido, sino sembrado en un lugar que aún no podían ver. Y aunque el recuerdo dolía, ya no quemaba. El pueblo seguía igual. Los mismos rostros, las mismas burlas, las mismas historias repetidas como advertencia. Pero el hombre mayor ya no las cargaba consigo. Había soltado la necesidad de ser entendido. Había aceptado que algunos nunca verían más allá de la superficie. Y en esa aceptación, algo cambió por dentro. Ya no caminaba con la cabeza baja, sino con una serenidad que no pedía permiso. Una tarde, mientras ayudaba a un niño a levantar una cerca caída, el hombre mayor sintió algo distinto. No fue emoción, no fue alegría, fue una certeza suave, casi imperceptible. Como si una promesa antigua se moviera en silencio. No sabía qué significaba ni cuándo ocurriría algo, pero por primera vez en mucho tiempo, el futuro dejó de parecer un muro. Se sintió observado, no por el pueblo, sino por Dios. Esa noche, al orar, no habló de necesidades. Dijo solo una frase, lenta y sincera. Gracias por no soltarme cuando yo tampoco solté. No sabía que, mientras el mundo seguía con su rutina, alguien más estaba recorriendo caminos lejanos y recordando un acto que le había salvado la vida. Porque las historias de fe no siempre avanzan rápido.
a veces caminan despacio hasta que el momento llega. El hombre mayor no sabía ponerle nombre a lo que sentía, pero desde aquella tarde algo había cambiado en el aire. No era esperanza desbordada ni ilusión ingenua. Era más bien una calma firme, como si su corazón hubiera decidido descansar aún sin explicaciones. Siguió con su vida sencilla, con sus pasos medidos y sus silencios largos, pero ahora había en él una seguridad que no venía de lo que tenía, sino de lo que había entregado sin esperar nada a cambio. Pasaron más años. El tiempo siguió marcando su cuerpo con arrugas profundas y cansancio acumulado. Hubo inviernos difíciles y veranos largos. Hubo días en que el trabajo escaseó tanto que la mesa parecía un recordatorio constante de lo que ya no estaba. En esos momentos, el hombre mayor cerraba los ojos, respiraba hondo y repetía para sí mismo que Dios no se equivoca de camino, que si algo había sido arrancado, no había sido sin propósito. El pueblo, fiel a su costumbre, no cambió. Cada tanto alguien volvía a mencionar el caballo, como si aquel acto definiera toda su vida. Todavía esperando que Dios se lo regrese, decían con sorna. Otros se reían al verlo trabajar por tan poco, pero el hombre ya no sentía la punzada de antes. Había aprendido que la burla cansa más a quien la lanza que a quien la recibe. Él seguía caminando, con la mirada al frente y el alma anclada en algo que no se ve. Una mañana, mientras ayudaba a limpiar un terreno ajeno, sintió un mareo fuerte. Se apoyó en una cerca, respiró despacio y esperó a que pasara. Nadie lo notó. Nadie se acercó. Cuando recuperó el equilibrio, sonrió con tristeza. No por abandono, sino por claridad. Entendió que había llegado a una edad en la que ya no podía cargar con todo, y aún así, su fe no se quebró. Al contrario, se volvió más simple, más desnuda, más real. Su familia volvió a rodearlo con preocupación. Temieron perderlo como habían perdido tantas cosas. Aquella noche oraron juntos. No pidieron milagros grandes ni cambios inmediatos. Pidieron tiempo, pidieron paz, pidieron que, pasara lo que pasara, no se perdiera la fe que los había sostenido durante años. El hombre mayor escuchó esas oraciones y sintió que, aunque el mundo no lo hubiera entendido, su hogar sí lo había hecho, y eso, para él, ya era una forma de bendición. Muy lejos de allí, en caminos que el hombre jamás había imaginado recorrer, alguien pronunciaba su nombre por primera vez en muchos años. No lo hacía con burla ni desprecio, sino con gratitud profunda. Aquel desconocido que un día partió malherido sobre su caballo ahora contaba una historia que nunca olvidó. Una historia de un anciano del campo que eligió salvar una vida aun cuando eso significó perderlo todo. Y mientras el hombre mayor seguía trabajando en silencio, sin saberlo, el cielo comenzaba a mover piezas, no con prisa, no con ruido, sino con la precisión de quien nunca llega tarde. El hombre mayor siguió viviendo como siempre, sin anuncios ni señales visibles. Sus días empezaban antes del amanecer y terminaban cuando el cielo se apagaba del todo. Ya no tenía fuerzas para los trabajos más pesados, pero ofrecía lo que aún podía dar: experiencia, consejo, compañía. Había aprendido que servir no siempre requiere vigor, sino disposición. Y aunque el cuerpo se desgastaba, su espíritu permanecía extrañamente firme. Hubo una temporada especialmente dura. La sequía golpeó la región y el campo se volvió áspero, ingrato. Muchos se marcharon buscando mejores oportunidades. Otros endurecieron el carácter. El hombre mayor se quedó, no por terquedad, sino porque entendía algo que el tiempo le había enseñado. Huir no siempre es avanzar. Aceptó trabajos temporales, recibió pan de manos ajenas y aún así seguía agradeciendo. Agradecer no porque todo estuviera bien, sino porque Dios seguía siendo bueno. El recuerdo del caballo regresaba a veces en sueños. Lo veía avanzar por el camino, levantando polvo, llevando consigo a aquel hombre herido que nunca volvió. Al despertar, el anciano respiraba hondo. No sentía rencor, tampoco nostalgia amarga. Sentía una mezcla de dolor y paz que solo nace cuando uno ha hecho lo correcto, aunque el precio haya sido alto. Sabía que aquel acto había marcado su vida para siempre. No como una pérdida, sino como una prueba. En el pueblo, algunos comenzaron a cansarse de burlarse. Otros simplemente lo ignoraban, pero hubo quienes, en silencio, empezaron a observarlo distinto. No decían nada, solo miraban cómo, a pesar de los años y las heridas, aquel hombre no se había vuelto amargo, no hablaba mal de nadie, no reclamaba, no exigía, y eso, en un lugar acostumbrado a medir a las personas por lo que tienen, empezó a incomodar.
Su familia, ya consciente de la profundidad de su fe, lo cuidaba con más atención. Compartían historias al caer la noche, reían de recuerdos antiguos, a veces hablaban del caballo, ya no con reproche, sino con respeto. Entendieron que aquel gesto había sido una semilla plantada en terreno desconocido. No sabían cuándo daría fruto, pero habían dejado de dudar de que lo haría. Un día cualquiera, mientras el hombre mayor arreglaba una cerca cerca del camino principal, vio pasar una caravana de vehículos que no era común en la región. Camiones grandes, hombres de ciudad, movimiento inusual. Nadie le dio importancia. Él tampoco. Siguió con su tarea, sin saber que ese movimiento estaba conectado, de alguna manera, con una historia que había comenzado muchos años atrás, en una tarde de polvo y sangre. Esa noche, al orar, el hombre mayor sintió un cansancio distinto, no físico. Era como si su alma se hubiera preparado para algo, aunque no supiera qué. Cerró los ojos y dijo en voz baja: «Señor, si ya hice lo que debía, dame descanso, y si aún falta algo, dame fuerzas». No hubo respuesta audible, solo silencio. Pero ese silencio no le pesó, le dio paz, porque cuando la fe ha sido probada durante años, el corazón aprende a esperar sin desesperar. Y cuando menos lo imagina, lo que parecía olvidado comienza a regresar. A la mañana siguiente, el pueblo despertó con un rumor distinto. No era chisme ni burla, era movimiento. Desde temprano se escucharon motores, voces desconocidas, pasos apresurados. En el camino principal comenzaron a detenerse vehículos que nadie había visto antes por allí. Hombres bien vestidos caminaban observando terrenos, tomando notas, señalando direcciones. Para muchos fue simple curiosidad. Para otros, molestia. El hombre mayor lo observó todo desde lejos, sin acercarse, como quien ya aprendió que no todo lo nuevo trae bendición. Siguió con su rutina. Barrió el frente de su casa, acomodó sus herramientas viejas y se dispuso a buscar trabajo como cualquier otro día. Pero antes de salir, uno de aquellos hombres se acercó. Lo saludó con respeto, preguntó su nombre y le pidió indicaciones sobre unas tierras antiguas. El hombre mayor respondió con calma, como siempre. Nada en esa conversación le pareció especial. Sin embargo, al despedirse, aquel desconocido lo miró fijamente, como si intentara recordar algo importante. Horas más tarde, otro hombre llegó preguntando por él. Luego otro. El pueblo empezó a notar que algo extraño ocurría. Nadie preguntaba por los patrones ni por los dueños de tierras más grandes. Preguntaban por el anciano. Algunos se burlaron. Ahora hasta visitas tiene. Otros callaron, incómodos. El hombre mayor, ajeno a todo comentario, solo respondía cuando lo buscaban y seguía con su labor. Al caer la tarde, un vehículo se detuvo frente a su casa. De él bajó un hombre distinto a los demás. Su porte era firme, su rostro marcado por los años, pero sus ojos tenían una profundidad que no se aprende en libros. Caminó despacio, como quien pisa un recuerdo. El anciano salió a su encuentro con respeto, sin reconocerlo. Se miraron por unos segundos que parecieron eternos. Entonces el visitante habló. Dijo su nombre. Contó con voz controlada una historia que el anciano conocía bien, aunque jamás imaginó volver a escuchar. Habló de un accidente, de una tarde en que estuvo a punto de morir, de un caballo prestado sin condiciones, de un hombre que no pidió nada a cambio. Mientras hablaba, la voz se le quebró. El anciano bajó la mirada. No necesitó más detalles. Lo entendió todo. El visitante se arrodilló frente a él, no por espectáculo, sino por gratitud. Dijo que ese acto había cambiado su vida, que había sobrevivido, prosperado, formado una familia, levantado una hacienda grande y justa, y que durante años había buscado al hombre que lo salvó, sin éxito. Hasta ahora, el pueblo, testigo silencioso, no dijo una palabra. Las burlas se ahogaron en la garganta. El anciano levantó al hombre con dificultad. No lo hizo sentirse pequeño. No reclamó nada. Solo dijo: «Dios fue bueno contigo». Pero el visitante negó con la cabeza y respondió: «Dios fue bueno a través de usted». Esa tarde, el cielo pareció inclinarse un poco más cerca del pueblo. Porque cuando la fe resiste el paso del tiempo, la recompensa no llega como limosna, llega como honra. El silencio que siguió a aquel encuentro fue más elocuente que cualquier discurso. El pueblo entero observaba sin entender del todo lo que estaba ocurriendo. Aquel hombre al que durante años habían señalado como ingenuo, ahora estaba frente a alguien que todos reconocían como poderoso. Nadie se atrevía a reír.
Nadie encontraba palabras. El aire se volvió espeso, cargado de una verdad que incomodaba. El visitante se puso de pie y con una voz firme pidió que todos escucharan. No buscaba humillar a nadie, pero tampoco ocultar lo que había sucedido. Contó cómo, gracias a ese gesto desinteresado, había aprendido que la vida no se mide por lo que se acumula, sino por lo que se entrega. Dijo que había prosperado, sí, pero que nunca olvidó el origen de esa nueva oportunidad, y que había regresado no solo para agradecer, sino para hacer justicia. Miró al anciano y le ofreció trabajo en su hacienda, no como jornalero ni como favor, sino como su mano derecha. Dijo que necesitaba a alguien que entendiera la tierra, la paciencia y la fe. Alguien que supiera trabajar sin robar, mandar sin humillar y servir sin perder dignidad. El anciano escuchó con atención. No respondió de inmediato. Miró a su familia, miró al pueblo y luego al cielo. Sabía que aquella propuesta no borraba los años de dolor, pero los llenaba de sentido. Aceptó. No por ambición, sino porque entendió que Dios no le estaba devolviendo un caballo, sino una misión. La noticia corrió rápido. Algunos se alegraron en silencio, otros bajaron la mirada, avergonzados. Hubo quienes recordaron cada burla, cada palabra dicha sin pensar. El pueblo que había sido juez durante años, ahora era testigo de una restauración que no podía negar. Con el tiempo, el anciano y su familia se trasladaron a la hacienda. No llegaron como extraños, sino como fundamento. Él organizó el trabajo, cuidó a los trabajadores, enseñó a los jóvenes y protegió a los débiles. No gobernaba con dureza, sino con ejemplo. La tierra comenzó a producir mejor. La gente trabajaba con paz. Y sin darse cuenta el lugar se transformó. Quienes lo habían despreciado comenzaron a hablar distinto. Algunos se acercaron para pedir perdón, otros solo observaron desde lejos. El anciano no guardó rencor. Había aprendido que la venganza cansa y la gracia libera. Cada noche, antes de dormir, agradecía a Dios no por el puesto, sino por no haberse convertido en lo que el dolor quería hacer de él. A veces, al caer la tarde, miraba los caballos de la hacienda. Los veía correr libres, fuertes, brillantes. Sonreía con humildad. Sabía que nada de eso le pertenecía, pero también sabía que había sido fiel cuando no tenía nada. Y ahora Dios lo había puesto donde su fe podía multiplicarse. Porque hay historias que no se entienden en el momento. Hay decisiones que parecen locura. Pero cuando Dios interviene, lo que fue burla se convierte en testimonio, y lo que fue pérdida en bendición. La nueva vida del anciano no llegó envuelta en aplausos, sino en responsabilidades. Desde el primer día en la hacienda, entendió que la honra no era descanso, sino mayor compromiso. Se levantaba antes que todos, recorría los campos, escuchaba a los trabajadores y observaba en silencio. No necesitaba imponerse, su sola presencia ordenaba. Quienes trabajaban allí pronto notaron que algo era distinto. No había gritos innecesarios, no había abusos ocultos, no había miedo, había respeto. El hombre que un día había sido burlado ahora tomaba decisiones que afectaban a muchas familias, y aún así nunca olvidó de dónde venía. Cada vez que firmaba un acuerdo o daba una instrucción, recordaba los años en los que nadie lo escuchaba. Eso lo hacía justo, eso lo hacía cuidadoso. Entendía el valor de una oportunidad porque había vivido demasiado tiempo sin ella. Su familia floreció lentamente. No de golpe, no como un milagro ruidoso, sino como crece el campo cuando la tierra es bien tratada. Hubo comida suficiente, descanso digno y sonrisas que antes no aparecían. Pero lo más valioso no fue lo material, sino la paz. Aquella paz que no depende de cuánto se tiene, sino de saber que lo vivido no fue en vano. Por las noches, oraban juntos y daban gracias no solo por lo nuevo, sino también por lo viejo, por lo que dolió, por lo que los formó. El pueblo observaba desde lejos. Algunos no podían creer el cambio. Otros intentaban explicarlo como suerte o coincidencia. Pero había quienes, en lo profundo, sabían la verdad. No fue casualidad, fue fidelidad. El nombre del anciano empezó a mencionarse de otra manera. Ya no como advertencia, sino como ejemplo. Y eso para muchos fue más difícil de aceptar que la burla. Un día, el hacendado llamó al anciano y caminó con él entre los campos. Le agradeció nuevamente, pero esta vez no con palabras emotivas, sino con confianza plena. Le entregó más responsabilidad, más decisión, más autoridad. «No quiero que trabajes para mí», le dijo,
quiero que trabajemos juntos. El anciano sintió el peso de esas palabras, no como orgullo, sino como confirmación. Dios no solo restaura lo perdido, levanta al que fue fiel para que otros sean bendecidos. A veces, cuando el día terminaba y el cielo se pintaba de rojo, el anciano se quedaba solo mirando el horizonte. Recordaba la tarde en que vio alejarse su caballo y pensaba en todo lo que vino después. Entendía por fin que Dios no le había pedido ese sacrificio para quitarle algo, sino para llevarlo a un lugar donde su fe tuviera propósito. Porque hay pérdidas que parecen finales, hasta que Dios las usa como principio. Y hay actos pequeños, hechos en silencio, que terminan cambiando destinos completos. Con el paso de los meses, la hacienda comenzó a ser conocida no solo por su prosperidad, sino por su forma distinta de funcionar. Los trabajadores decían que allí se respiraba algo que no habían encontrado en otros lugares. No era riqueza desbordada ni comodidades excesivas, era dignidad. El anciano cuidaba cada detalle como quien cuida una promesa sagrada. Sabía que la abundancia sin justicia se pudre y que el trabajo sin humanidad cansa el alma. Muchos de los que llegaron a la hacienda lo hicieron rotos por dentro. Algunos venían de abusos pasados, otros de fracasos que aún les dolían. El anciano los escuchaba, no con discursos largos, sino con atención verdadera. Les enseñaba a trabajar la tierra, pero también a no perder el corazón en el intento. Decía que el campo responde mejor cuando quien lo trabaja no odia su propia historia. Y aunque pocos entendían esas palabras al principio, con el tiempo descubrían que eran verdad. Su familia, al verlo así, comprendió que la bendición no había llegado solo para ellos, había llegado para extenderse. Los hijos ayudaban, la esposa acompañaba y el hogar volvió a ser un lugar de descanso. No olvidaron los años de escasez, no los borraron, los honraron, porque entendieron que sin ese dolor no habrían sido capaces de cuidar lo que ahora tenían. El pueblo poco a poco comenzó a cambiar. Algunos de los mismos que se burlaron ahora pedían trabajo, otros buscaban consejo. El anciano no les cerró la puerta, no los confrontó con el pasado. Los recibió con la misma paciencia con la que había sido tratado por Dios. Sabía que la verdadera victoria no es ver caer al que te humilló, sino verlo aprender sin humillación. Una tarde, mientras caminaba entre los surcos, el anciano sintió el peso de los años más fuerte que nunca. Se detuvo, apoyó las manos en las rodillas y respiró hondo. No había tristeza, había cansancio bueno, ese que llega cuando uno ha dado todo lo que tenía que dar. Miró el cielo y sonrió. No pidió más tiempo, no pidió más cosas. Agradeció haber sido sostenido cuando parecía imposible. El hacendado se acercó y le preguntó si estaba bien. El anciano asintió. «He vivido más de lo que imaginé», respondió, «y mejor de lo que merecía». No había orgullo en sus palabras, solo gratitud. Sabía que su historia no había terminado en la pérdida, sino en la fidelidad, y eso le daba una paz que no se compra. Aquella noche al orar comprendió algo con claridad absoluta. Dios no había llegado tarde. Había llegado justo cuando su corazón estaba listo para recibir sin perderse. Si la bendición hubiera llegado antes, quizás lo habría cambiado. Pero llegó después, cuando ya sabía quién era. Porque Dios no solo restaura lo que el hombre quita. Dios forma al que espera. Y cuando llega el momento, honra al que nunca dejó de creer, aun cuando todo dolía. El tiempo siguió avanzando, pero ya no con prisa ni con miedo. El anciano comprendió que había llegado a una etapa distinta de la vida, una en la que no se corre detrás de los días, sino que se camina con ellos. Su paso era más lento, sí, pero su mirada estaba llena de una paz que solo conocen quienes han atravesado el desierto sin soltar la fe. Cada amanecer era un regalo, cada anochecer una confirmación. En la hacienda, su presencia se volvió referencia. Cuando había conflicto, lo buscaban. Cuando había duda, esperaban su palabra. No porque gritara más fuerte, sino porque su vida hablaba por él. Los trabajadores decían que bastaba verlo caminar entre los campos para recordar que el trabajo puede ser honrado y la autoridad justa. Nadie sabía del todo su historia, pero todos sentían el peso de su testimonio. Una tarde tranquila, mientras observaba a los caballos correr libres, el anciano recordó con claridad aquel día lejano. El polvo, la sangre, el hombre herido, las riendas soltándose de sus manos. Sonrió con suavidad. Entendió algo que antes solo había creído: nada de lo que se entrega con amor se pierde. Puede tardar, puede doler, puede parecer olvidado, pero nunca se pierde. Su familia se reunió con él esa noche.
no para celebrar logros, sino para agradecer el camino. Hablaron de los años duros, de las burlas, del despido, del robo, del hambre silenciosa. Ya no dolían igual, ahora eran parte de una historia que tenía sentido. El anciano los miró uno por uno y les dijo con voz firme pero serena: Dios nos sostuvo cuando no había nada. No olviden eso cuando haya de sobra. Todos guardaron esas palabras como herencia. El pueblo con el tiempo terminó entendiendo. No todos pidieron perdón, no todos cambiaron, pero muchos aprendieron. Aprendieron que ayudar no es perder, que dar no es quedar vacío, que la fe no siempre se ve, pero siempre obra, y que burlarse del bien ajeno es cerrar los ojos a lo que Dios puede hacer. Cuando el anciano finalmente descansó, no hubo grandes anuncios ni homenajes ruidosos, no los necesitaba. Su legado estaba vivo en cada familia que trabajaba con dignidad, en cada decisión justa, en cada acto de misericordia que se repetía sin aplausos. Había sembrado más de lo que jamás imaginó, y así su historia quedó como enseñanza para quien quiera escucharla. Dios nunca ignora al que sigue trabajando en silencio. Dios nunca desprecia al que da cuando le duele. Dios nunca llega tarde, solo llega cuando el corazón ya aprendió a confiar. Porque el mundo puede llamarte ingenuo, puede quitarte, burlarse y olvidarte. Pero cuando Dios ve fidelidad, la pérdida se transforma en propósito y el silencio en bendición eterna.